¿Qué tal? ¿Cómo les va? Las falacias que estamos estudiando, podemos estudiarlas desde la misma definición de cada falacia, o bien buscar ejemplos en la literatura, en la historia, en la vida cotidiana, ya que lo usamos habitualmente este tipo de argumentos que aparentemente son verdaderos, pero que en realidad son falsos, con una falsedad de tipo lógica. La falacia pertenece al ámbito de la lógica y es una forma, de argumentar, como hemos visto en los audios anteriores, ya sea desde el punto de vista de la forma o desde el punto de vista del contenido, en forma errada. Lo que es al cuerpo el veneno es a la lógica la falacia. Pero, por otro lado, nuestra vida, repito, está atravesada de falacias porque la dimensión lógica de nuestra vida es solamente uno de los planos en los cuales se desarrolla el pensamiento. O sea, nosotros no somos computadoras, sino que somos seres vivos que sienten, que recuerdan, que desean, que eligen, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su creencia, ¿no? Sus principios, sus hábitos, sus costumbres, sus vicios, sus virtudes. Y todo eso que pertenece al ámbito subjetivo de cada uno de nosotros, obviamente se entrecruza con la dimensión lógica. Por eso vamos a encontrar falacias que de repente no nos parecen falacias, porque pertenecen, digamos, a la cultura nuestra, ¿no? O al espíritu de cada época. Por ejemplo, estuve recordando, ¿no? Para ejemplificar las falacias, ¿no? Una novela muy importante del siglo XIX, de la gran literatura rusa, de Mikhail Lermontov, titulada Un héroe de nuestro tiempo, ¿no? O héroe de nuestro tiempo, que es acerca de la vida de un oficial del Imperio Ruso, ¿no? De apellido Pichorin. Bien, en esta novela, que es muy conocida, hay un relato, porque la novela se divide en relatos, titulado El Fatalista. El fatalista es un oficial que está al servicio del emperador del Imperio Ruso en la campaña del Cáucaso, cuando el Imperio Ruso se extiende hacia el sur, hacia el Cáucaso, hacia el Mar Negro, ¿no? Y entonces se encuentra con pueblos que no quieren someterse a el poder ruso, ¿no? Al emperador. Uno de esos pueblos es el pueblo checheno. Y entonces hay una campaña larga, muy dolorosa, muy trágica, que si uno lo piensa se continúa hasta el día de hoy, ¿no? Esa campaña del año 1830, y que vemos su continuación a propósito en el año 1990 y pico, en la primera guerra chechena, cuando Yeltsin era presidente, o en los años 2000, bajo ya el gobierno de Putin, la segunda guerra chechena. Bueno, estas guerras muy recientes son continuación de aquella campaña del año 1830, por ahí, ¿no? Bueno, Lermontov era oficial del ejército, conocía bien esto, ¿no? Y cuando él describe el Cáucaso y las costumbres, etc., está describiendo lo que él mismo vio. Poco Pichorin, que es el protagonista de esta novela lindísima, es un alter ego del mismo Lermontov, ¿no? Bien, entonces quería concentrarme en el relato del fatalista. Fatalista es un oficial, el señor Vulich, que es de origen serbio, pero que está al servicio del zar ruso. Entonces, están una noche bebiendo, jugando las cartas, apostando, ¿no? Les encanta a ellos apostar, ¿no? El apostar, guerrear y seducir mujeres, ¿no? Es un poco, ese es el horizonte, digamos, de estas personas. Son personas generalmente que viven de eso, no es que sean personas religiosas, ni mucho menos. Es una generación joven, romántica, que ha perdido la fe en su mayoría. Estamos hablando de una Rusia que habla francés y que lee a Voltaire, una Rusia descristianizada, una Rusia ilustrada. Bien, entonces, tal Vulich
luego de apostar todo lo que pueden apostar, y ya de haber tomado varias botellas de vino, y aquí viene la falacia, Bullish apuesta que puede probar que todo está escrito, ¿no? Esa es la tesis, todo está escrito. Es una frase que, por otro lado, nosotros hemos escuchado en contextos más bien religiosos, ¿no? El karma, por ejemplo, ¿no? Que es un término que proviene de la filosofía hindú, el que todo está escrito, ¿no? El destino, la fatalidad, que es una creencia muy antigua, muy antigua, que estaba presente también en la tradición griega y la tradición también latina, y que el cristianismo rechaza. El cristianismo insiste en la libertad del hombre. No que todo está escrito, sino que el hombre es el que construye su propio destino, ¿no? Mediante sus acciones. Como dice la Escritura, ¿no? Elige, dice así, el Señor pongo ante ti el bien y el mal, elige el bien y vivirás, elige el mal y morirás, ¿no? Es un poco resumen de la cosmovisión bíblica, ¿no? De la importancia de la libertad del hombre, más allá de que obviamente hay muchas cosas que no dependen de nuestra libertad. Bien, ahora cuando ya estos pueblos europeos van perdiendo la fe, entonces van surgiendo como de lo más profundo del corazón o de la memoria de estos pueblos los mitos que habían sido rechazados, han sido como expulsados por el cristianismo. Estos mitos vuelven, el mito del destino. Todo está escrito, dice Bullish. Les voy a demostrar a ustedes, camaradas, están sentados, ¿no? Alrededor de una mesa, oficiales, jóvenes, enérgicos, ¿no? Muy valientes, que tienen muy en alto su propia honra, que todos los días arriesgan su vida en la lucha contra los chechenos, están ahí en el Cáucaso, una guarnición en la frontera. Bullish dice, les voy a demostrar que todo está escrito, que todo está predestinado, predeterminado por el destino, que la libertad es solamente una ilusión, les dice Bullish, ¿no? O sea, no le dice así literalmente, yo lo estoy desarrollando el pensamiento de él. Muchas veces nosotros también estamos como tentados a pensar precisamente así, ¿no? Que todo está escrito. Borges tiene algunos poemas así en este sentido del fatalismo, que Dios, detrás de Dios, ¿no? La trama empieza, etc. Somos fichas de un juego de ajedrez. Somos títeres movidos por un titeritero. Ese titeritero es el destino. Y creemos que nos movemos a nosotros mismos, pero no es verdad, ¿no? Una forma de fatalismo más moderna, oculta, es lo que se llama el naturalismo. El naturalismo es un rechazo de la libertad, pero no por parte de una cierta divinidad llamada destino, como se la representaban los griegos, sino por parte de la biología, ¿no? El naturalismo dice que el hombre, en definitiva, se mueve movido por leyes físicas y biológicas, ¿no? Y que la libertad es solamente una apariencia, que hacemos lo que nos manda a hacer nuestra naturaleza, nuestra especie. Es una forma, digo, de fatalismo oculta debajo de un ropaje científico, ¿no? Que es más peligrosa, porque tiene apariencia de racionalidad, aunque no lo es, ¿no? Bien, en cambio aquí el destino es el destino. Ustedes lo pueden entender como quieran. Bullish dice todo está escrito. Bueno, entonces Pechorin, que está ahí también, ya también había tomado unos buenos vasos de vino, acepta la apuesta y entonces ambos ponen un dinero sobre la mesa, ¿no? Se imaginan estas imágenes, ¿no? De oficiales ociosos que tienen que pasar el tiempo, ¿no? Esperando la madrugada, estando un poco de guardia, digamos, entre comillas, pero en realidad no tienen nada que hacer porque están apostados en un pueblito que no tiene vida, que no hay nadie, hay unos campesinos por ahí, perros ladrando y nada, no hay nada. Pasan la noche jugando las cartas, apostando. En este caso, Bullish dice, todo está escrito, lo voy a demostrar. Pechorin dice, no todo está escrito, ponen ambos el dinero sobre la mesa. Bullish inmediatamente se dispone a probar su tesis, ¿no? Y uno diría, ¿cómo harían ustedes para probar que todo está escrito, ¿no? ¿Cómo harían ustedes? Bueno,
quizá recurrirían a alguna autoridad filosófica, no sé, a los libros, no sé, del hinduismo, o al Antiguo Testamento, o al Corán, en fin, o a alguna explicación de tipo naturalista. No, Bullrich es un hombre mucho más práctico, no pierde tiempo en razonamientos y dice, si está escrito que yo tenga que morir hoy, entonces agarra una pistola, se apunta a la cabeza y gatilla. Gatilla y para asombro de todos, el proyectil no sale. Esa es la prueba, ¿no? Este es el argumento, un argumento que, como vimos en el audio anterior, se llama ad hoc, ¿no? Es decir, un caso particular viene como a demostrar una determinada ley universal, ad hoc. Entonces es un oficial que está ahí sentado, todos obviamente se asombran, se espantan, porque piensan que Bullrich se va a volar la cabeza, cosa que tampoco se sorprenderían mucho, porque son personas que no tienen muy en alto la propia vida, son personas que se baten a duelo por cualquier tontería. Si un oficial ofendió a otro, van y se baten a duelo, ¿no? A ver quién mata a quién. Era muy habitual eso. De hecho, Lermontov, a propósito, murió en un duelo a los 29 años. 29 años tenía este gran escritor, que murió nada por batirse a duelo, también siendo oficial, en una de esas noches ociosas, de borrachera. Se ofenden, o uno dice que uno hizo trampa, o que su mujer es visca, o lo que sea, sacan armas, hacen 14 pasos y disparan. Lermontov ya se había batido a duelo varias veces, pero bueno, había salido exitoso en los duelos anteriores. En este último, a los 29 años, muere. Como a propósito, el gran escritor ruso, quizá el máximo de toda la literatura rusa, Alexander Pushkin, unos años antes también había muerto batiéndose a duelo. No quiero mentirles, tenía él 34 o 36 años, también muy joven, cuando un oficial le sugiere que la esposa de Pushkin, Natasha, está teniendo una aventura extramatrimonial, lo sugiere en público o hace una caricatura, una tontería. Pushkin lo desafía y Dantes, así se llamaba el otro oficial, que era de origen francés, lo mata, ¿no? Al mayor representante de la literatura rusa. Y así también Lermontov muere. Entonces, gente que vivía así siempre al borde de la muerte, entre la vida y la muerte, ¿no? Bien, entonces los oficiales se espantan cuando este gatilla y después se alivian porque no salió el proyectil y un oficial dice, bueno, el arma está descargada. Entonces Bullrich vuelve a gatillar y atraviesa ya el proyectil, el segundo disparo, una ropa, un gorro que estaba colgado de la pared. El arma estaba cargada, ¿no? ¿Por qué? No es un revólver. Vieron, los revólveres tienen como un tambor de 6, 7 proyectiles. Entonces puede ser que haya estado vacío el lugar, ¿no? No, aquí es una pistola, pistolet, que tiene un solo tiro, ¿no? Si está cargada, tira. Estaba cargada, de hecho, cuando atraviesa la ropa que está colgada en la pared, todos los oficiales se dan cuenta que el arma estaba cargada. Y entonces, ¿por qué si estaba cargada Bullrich no se voló la cabeza? Porque no estaba escrito. No estaba escrito. O sea, lo que Bullrich demostró, y así lo entienden los oficiales, y así también lo entiende inicialmente Pechorin, de que un hombre, aún queriéndose suicidarse, si no está escrito que esa noche tiene que morir, no se va a poder suicidar. O sea que el destino se interpuso entre el gatillo, el percutor y el proyectil. El destino se interpuso. ¿Por qué? Porque no estaba escrito, ¿no? A ustedes obviamente esto les parece absurdo, pero en aquella época no lo era, porque había una profunda creencia en el destino, ¿no? Es decir, el destino venía a reemplazar lo que en siglos anteriores para la cultura cristiana es la divina providencia. Entonces la pregunta es, ¿qué demostró Bullrich? ¿Qué demostró Bullrich? ¿Demostró que todo está escrito? Es una buena pregunta. Sigamos con el relato, después vamos a tratar de reflexionar juntos, si le parece.
En realidad, Bullich lo que demostró, eso ya les comenté esto, es que él desprecia la vida. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que no es la muerte la que busca a Bullich, sino es Bullich el que busca la muerte. Esto es lo que entiende Pechorin. Pechorin, que es el alter ego, como dije, de Lermontov, ¿no? Es también un oficial bastante superficial, digamos, en su forma de vivir, pero en el fondo es un hombre torturado por el pensamiento, ¿no? Por eso él pasa las noches escribiendo y reflexionando, ¿no? Tiene diarios y diarios, ¿no?, que escribe a la luz de la vela. Un poco quiere entender de qué se trata esto de vivir, y no lo entiende el pobre Pechorin, no llega a entenderlo, ¿no? Entonces, de día es un hombre un poco superficial, un seductor también, pero de noche es un hombre reflexivo. Entonces, lo que entiende Pechorin es que Bullich va a morir, pero no porque esté escrito o no esté escrito, sino porque Bullich está buscando la muerte. Entonces, todos dan por vencedor a Bullich. Bullich agarra el dinero y Pechorin se lo da, y sin embargo Pechorin le dice: hoy vas a morir. Todos escuchan, todos saben, el lector sabe lo que le dice Pechorin a Bullich, y todos creen obviamente que se trata, en fin, de que Pechorin está resentido, está enfadado porque Bullich ganó la apuesta. Pero en realidad la razón de lo que dice Pechorin es como una especie de profecía, es que cuando el hombre busca la muerte la encuentra. De modo que todo está escrito de Bullich. En realidad lo que Bullich demostró es otra cosa, a saber que él estaba buscando la muerte y que la muerte, en fin, lo está esperando, como nos está esperando, en definitiva, a cada uno de nosotros, ¿no? Todos se van a dormir, entonces Bullich se va a dormir a su casa, y en el camino se cruza con un cosaco borracho. El cosaco lo mira, Bullich lo mira, se miran con desconfianza, se cruzan un par de palabras desagradables, son personas altaneras, parte agresivas porque están alcoholizados. El cosaco, sin reparar en que Bullich es un oficial y él es un soldado, saca su sable y lo parte. Se le atraviesa todo el cuerpo con un sablazo, ¿no? Imagínense un cosaco de esos 2 metros, con una fuerza. Entonces van y lo despiertan a Pechorin, le dicen: señor, venga, por favor, ha sucedido una tragedia, el teniente Bullich ha sido asesinado. Bien, entonces obviamente todos los oficiales están muy impresionados, porque aquel que recién intentó suicidarse y no pudo, ahora muere por una tontería, una situación absolutamente casual, azarosa, irrelevante, sin sentido, ¿no? Cruzarse la calle con un cosaco, etc. Estaba escrito. De modo que pasó la opinión pública, si quieren, ¿no?, de pensar que no estaba escrito a que estaba escrito. En realidad, lo que Lermontov nos quiere enseñar, nos está señalando, aunque indirectamente, el error del fatalismo. O sea, no es que, repito, haya estado escrito que Bullich tenía que morir, sino que Bullich tenía que morir porque él estaba buscando la muerte, despreciaba la vida. De ahí el significado que Bullich no entiende ni nada entiende de las palabras de Pechorin: hoy usted va a morir. El tema entonces de esta falacia, ¿no?, que podemos entenderla como falacia dentro de un contexto vivo. Esto es importante porque la lógica no es más que un plano, como dije, ¿no?, de la vida. O sea, la vida es un poco como una lasaña, ¿no? Ustedes saben, una lasaña, disculpen el ejemplo, ¿no?, tiene capas, ¿no? Jamón, queso, en fin, riquísimo la verdura, después la masa y otra capa de esto, capa del otro, y finalmente el tomate y el queso de rallar. Eso es una lasaña. Bien, la vida, la existencia, está formada por capas. Una de las capas es la capa lógica, que es la capa que estudia precisamente el tema de las falacias. Y las describe, las define, ¿no?, las subdivide, etc. Pero la lógica es solamente una capa de la existencia.
Todos dieron por verdadera el argumento de Bullich porque todos tenían esta impresión del destino. Y entonces cualquier argumento, por más falaz que sea, era convincente. Porque ese argumento, que no tiene una estructura lógica, digamos, correcta, que formalmente es erróneo, aparece verdadero porque es un argumento que está dentro de un contexto histórico determinado. Hoy no serviría, en aquella época sirvió. Y sin embargo, un hombre como Pechorin se dio cuenta de que era realmente una falacia y que si Bullich tenía que morir no era porque estaba escrito, sino por alguna razón anterior, porque en realidad, como era habitual en aquella época, Bullich no quería vivir, no tenía en alto la vida, le daba lo mismo vivir o morir, ¿no? Lo importante para ellos era la honra, la gloria, ¿no? Es el ideal, entre paréntesis, del romanticismo de aquella época, ¿no? Por eso murió Lermontov en un duelo, por eso murió Pushkin también, para no ser deshonrado, que lo lógico hubiera sido ignorar lo que dicen, qué importa lo que digan, ¿no? Pero bueno, en esa época era imposible ignorar ese tipo de ofensas, ¿no? Hombres que buscan la muerte y terminan encontrándola. No es que todo esté escrito, sino que el hombre construye su propio destino, ¿no? Esa es un poco la conclusión de este relato, El fatalista. Bueno, espero no haber sido tan confuso como creo que fui. Si fue de su utilidad, de todas formas, le voy a pedir que le pongan el like, lo compartan y se suscriban para la difusión del canal. Con esto me despido, que tengan un muy, pero muy buen día.